Pues una vez que tenemos datos suficientes como para situar históricamente a Aristóteles y una vez que conocemos cuáles son las obras con las que él va a presentar los diferentes temas de la filosofía, toca ver las influencias de este autor, como siempre. No os olvidéis que antes de hablar de un autor es siempre muy recomendable fijarse en qué influencias tiene ese autor, de dónde parten sus pensamientos. Porque lo cierto es que Aristóteles fue el primero en muchas cosas y fue también el primero en hacer una recopilación del pensamiento de otros autores. Es muy clara la influencia que tiene la filosofía presocrática en Aristóteles, en concreto la de Empédocles. Hay que tener en cuenta que el propio Aristóteles concibe el mundo sublunar compuesto por esos 4 elementos de los que hablaba Empédocles, pero también está muy influido por su maestro, por Platón, y esa influencia probablemente sea la más decisiva. ¿Qué es lo que asume de Platón Aristóteles? Aristóteles llegó a decir que él era amigo de Platón, pero que era más amigo de la verdad. Esto ya nos puede dar una pista de que no va a ser benevolente con Platón. Pero hay cosas que sí, que las asume, o por lo menos reflexiona a partir de ellas. Es el caso, por ejemplo, de la concepción del conocimiento como conocimiento universal. Ya lo sabemos, desde Sócrates el conocimiento es la búsqueda de las definiciones universales, las ideas para Platón. El conocimiento para Platón era el conocimiento de lo universal. Además de esta concepción del conocimiento como conocimiento de lo universal, está la identificación de este universal como el principio de las cosas. Se centra también Aristóteles en explicar el cambio que se produce en las cosas individuales, no el cambio que se produce en la totalidad. También se ocupa de explicar en qué reside su ser, es decir, las formas, lo que Aristóteles propone como formas, que son los equivalentes a las ideas de Platón, aunque no son realmente lo mismo, ya que para Aristóteles las formas están en la misma naturaleza, no en un mundo externo, en un mundo suprasensible o un mundo inteligible. Pero rechaza pues las teorías principales de Platón. Es el caso, por ejemplo, del método dialéctico. Aristóteles, en vez de utilizar el método dialéctico, en vez de defender ese método, lo que propone es el método de la demostración, cuyo esquema está basado en el silogismo. En segundo lugar, rechaza la concepción de la physis, tal como la concebía Platón. Porque Platón la había relegado a un segundo plano. Le había dejado como un efecto del fundamento que era el mundo ideal, el mundo inteligible. Con Aristóteles, la naturaleza vuelve otra vez a tomar el lugar principal, vuelve a tener el papel central en su pensamiento. Y esto produce una nueva definición del término de naturaleza. Aristóteles ya no concibe la naturaleza como la totalidad del ser, sino como la totalidad del ser sensible. Está claro que la tercera cosa que va a rechazar Aristóteles es la teoría de las ideas de Platón, aunque en un principio él la defendió y después incluso incluyó aspectos nuevos, manteniendo algunos esenciales, pero en resumen el rechazo es un rechazo frontal a esa teoría de los dos mundos y de las ideas como lo entendía Platón. Las principales objeciones que Aristóteles cree que se le pueden hacer a la teoría de Platón son las siguientes. En primer lugar, piensa que las ideas no pueden estar separadas de las cosas si quieren ser su esencia, si quieren ser su causa. Es decir, la relación que establecía Platón entre las cosas y las ideas, esa relación de participación, no se sostiene, según Aristóteles, porque conduciría a absurdos como el famoso argumento del tercer hombre. En segundo lugar, no puede haber ideas de todas las cosas. Recordáis que cuando estudiábamos el mundo inteligible de Platón, veíamos que Platón lo que nos decía es que había una idea por cada cosa, de cosas absurdas, incluso ridículas, de la idea de barro incluso. Todas tenían su reflejo en el mundo sensible. Aristóteles piensa que esto es imposible, ya que
tendría que haber entonces también ideas de las relaciones mayor que, por ejemplo, y esto complica mucho las cosas. Se pierde un carácter de simplicidad que es muy importante a la hora de hacer ciencia, que es sin duda la preocupación de Aristóteles, la simplicidad. La teoría de las ideas lo único que hace es multiplicar los problemas, duplica los problemas, porque para explicar el mundo sensible, resulta que lo que primero hay que explicar es el mundo inteligible. Y si con el mundo inteligible no tenemos un acceso tan privilegiado como con el mundo sensible, pues ya me diréis vosotros cómo vamos a darle solución al problema del mundo sensible. Si primero tenemos que saber y entender qué son esas ideas y qué es ese mundo inteligible.